Bueno, pues muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal a todos? Hoy en Mis Amigos y yo tengo una invitada de super lujo, mi querida amiga y compañera de mil aventuras, Adriana Tortajada. Adri y yo lideramos durante algunos años el Fondo Emprendedores Nafin Conacit, creado como fondo de capital de riesgo desde el gobierno, ella como fund manager en Nafin y yo como director de innovación en Conacit. Más tarde formó parte del equipo fundador del Instituto Nacional del Emprendedor, desempeñándose como directora general de programas de emprendedores y financiamiento. Después, directora de Venture Capital y Mezanín de Fondo de Fondos en Mexico Ventures, directora global de emprendimiento de Grupo Santander y hoy en día Managing Partner del fondo 1200 DC, además de ser Kaufman Fellow, este prestigioso programa formador de líderes en capital de riesgo a nivel mundial. Bienvenida, Adri, querida. Muchísimas gracias, Vic, por tenerme aquí en tu gran plataforma. Muchas gracias. Pues bueno, mira, quisiera esta breve charla dividirla en tres etapas de tu vida, ¿sí? Definidas arbitrariamente por mí. La primera de ellas es Ujú. esta. Convencional presentarte nos tocó una época muy sui generis en el desarrollo de la industria del capital en México. Eran condiciones muy particulares porque si bien había recursos y disposición en el gobierno mexicano de invertir en emprendedores y en específico en emprendedores con desarrollos científicos y tecnológicos, tampoco se entendía muy bien ni la innovación tecnológica, pero tampoco la inversión en capital de riesgo. Nos rodeamos de gente muy valiosa en el subcomité de inversión del fondo, grandes personajes de los fondos de inversión que al momento eran solo fondos de private equity, es decir, de estos de capital privado que solo buscaban invertir en negocios ya probados y en crecimiento. La MEXCAP, que aglutinaba todos estos fondos, apenas comenzaba también. ¿Qué recuerdos te vienen a la cabeza de aquella época y que hoy, a la luz del tiempo, se volvieron relevantes para que hoy en día México sea el ecosistema de venture capital y startups más interesante de Latinoamérica? Fíjate, Vic, que haces un resumen muy potente de lo que fue el génesis de la industria de capital emprendedor en nuestro país. Este fondo Conacid Nafin, Fondo de Emprendedores Conacid Nafin, que conjuntamente lideramos en un tiempo, fue el que abrió brecha. Empezó a sensibilizar de qué significaba invertir en innovación de base científica y tecnológica, qué significaba, ¿no? Empezar a alinear los programas que venían, hacia dónde hacía sentido canalizar recursos de no reembolsables o subsidios, digamos, hacia dónde hacía sentido acompañar una política nacional de innovación en la parte más industrial, hacia dónde hacía sentido un tema de capital y deuda. Entonces fue súper interesante que pudimos nosotros ser testigos de que el tema de financiamiento o financiación es crucial para poder detonar ecosistemas basados en innovación, basados en conocimiento, en lo que hoy normalmente se conoce como Deep Tech o Frontier Technologies, y que nadie se imagina que en principios de los 2000 estábamos tú y yo peleando presupuesto en nuestros ¿no? grandes mesas de decisiones, donde había todo este debate de la ciencia y la tecnología y cómo podíamos llevar soluciones de grandes problemáticas a escala internacional hechas made in Mexico, ¿no? Cambiarle los atributos del país. Qué importante contar que ese fue el primer fondo que realmente empezó a invertir en etapas tempranas, que empezó a tomar riesgo, que empezó a tomar decisiones colegiadas, como tú dices, con muchos, ¿no? Personajes claves y fundamentales que luego hicieron sus diferentes verticales y ahí empezamos a gestar un ecosistema, Vic. O sea, empezamos a hablar de actores, a empoderar quién, ¿no? Evaluaba tecnológicamente, porque empezamos a tener a todo el Sistema Nacional de Investigadores, ¿te acuerdas? Evaluando la parte técnica o tecnológica o científica, y estaban felices de que les pagáramos por ello, que les reconociéramos su talento, que los involucráramos con la industria, ¿no? O lo que finalmente con el mundo empresarial. Muchísimos científicos también se convirtieron en emprendedores, muchísimas científicas también lanzaron iniciativas, entonces fue algo que abonó en lo que hoy ya tiene como un nombre y parece que el status quo empezó desde 2015 para acá y no, estamos hablando de principios de los 2000, de una década atrás, que dio todo allanó el terreno para hoy lo que llamamos industria de capital emprendedor en el país basada en el conocimiento. Oye, y además con 40 millones de pesos empezó todo esto, ¿no? Todo empezó, qué bueno que lo dices, porque además a toda tu audiencia, si Vic no hubiera creído en mí, éramos los hermanos pobres, empezó con una cooperación, ¿no? ¿Te acuerdas con el Banco Mundial? Eh, Para poder validar la hipótesis de si en México había innovaciones capaces de convertirse en empresas.
Entonces nosotros dijimos, ¿cómo de que no? Y fuimos y nos peinamos todos los centros de investigación, todas las universidades, todos los centros empresariales y empezamos a construir ecosistema, empezamos a desarrollar de manera paralela el ecosistema de Angel Investors, que luego se los quedó más Angel Ventures. Y la verdad que nos metimos, es un tema, íbamos para adelante y para atrás. Oye, vamos a pedir business plans, pues no sabían hacer business plans, vamos a enseñarlos. Vamos a invertir con Angel Investors. Ah, no había Angel Investors, vamos a desarrollarlos, vamos a unirnos con los UK. Y siempre, yo creo que con ACID fue súper atinado, ¿no? El programa que tú lideraste, porque buscábamos mucha inspiración fuera. O sea, ¿qué estaba pasando, no? En Corea, en Europa, nos vinculábamos con ellos, buscábamos qué estaban haciendo las bancas de desarrollo, entonces volteábamos y le decíamos a Nacional Financiera cómo acompañar este programa. Y se convirtió al final, Vic, levantamos en los 3 periodos que este fondo sobrevivió. Hubo como 45 nuevas empresas de diferentes verticales. Nadie se imaginaría las innovaciones que estuvimos apoyando, inclusive yo creo que un poco antes de la ventana del tiempo. Y sumamos entre los tipos de cambio casi 30 millones de dólares, que era icónico que hubiera un fondo con ese número de inversiones en etapas tempranas en un país emergente. Así es. Y bueno, mira, después de ese arranque y en la segunda etapa que quiero abordar, viene una época muy interesante en tu vida porque te toca participar en el nacimiento de una institución muy relevante en su época y que fue referente para que en varios otros estados de nuestro país se desarrollaran institutos equivalentes con carácter local. Nació, evolucionó, maduró de manera muy acelerada porque las condiciones de un incipiente ecosistema de emprendimiento así lo obligaron. ¿Cómo mides el impacto que en el ecosistema emprendedor tuvo el entramado institucional que se entretejió en la época, ¿no? Y no hablo solo desde el gobierno, sino todas las condiciones marco que se generaron y que llevaron al nacimiento de muchas instancias de diversos tipos en el sector privado, entre ellos el florecimiento de incubadoras, aceleradoras, estos famosos coworkings o espacios flexibles, laboratorios de fabricación digital, ¿no? Sí, te has tocado un punto súper medular, porque después de que sentamos estas bases y sin proponernos estábamos creando la plataforma para un ecosistema vibrante de emprendimiento, innovación e inversión. En la siguiente década que nos toca participar en el Instituto Nacional del Emprendedor, creo que lo que habíamos entendido muy bien una década antes es dónde el sector público sumaba, servía de plataforma, conectaba, articulaba. Y se hizo un gran ejercicio de ver dónde había recursos subutilizados o que ya tenían un mandato, una vocación, que se pudieran utilizar a favor del mundo emprendedor. Y en ese sentido, lo que tú dices es importantísimo. No solo se hizo para los emprendedores con un componente de innovación, que los denominamos, inclusive acuñamos la definición de emprendimiento de alto impacto para todos los países de la Alianza del Pacífico. Entonces, sino también los fund managers que invirtieran en ellos, o sea, nuevos actores, ¿no? Cómo darle visibilidad a quien tuviera más estómago de poderse meter a cosas a más largo plazo y arremangarse las mangas y agregar valor, pero también quién los ayudara a incubarse, a acelerar, quién los certificara, quién los profesionalizara, cómo les pudieran dar también ciertas certificaciones, quién contar esas historias. También empezamos a darle visibilidad a medios y a otros, inclusive organismos internacionales. El MIT empieza a poner su Enterprise Forum en México, ¿no? Empiezan a venir otros diferentes aliados. Trajimos el Startup Nation Summits con más de 65 países que no volteaban a ver, deja tú de México, ni siquiera Latinoamérica, o sea, era Estados Unidos con el resto del mundo en su Startup America Initiative y nosotros ni pintábamos como vecinos. Entonces, reposicionamos también la relación bilateral o internacional de México a través del emprendimiento, el emprendimiento basado en innovación, construyendo puentes con el Mexico US Entrepreneurship and Innovation Council, con las diferentes iniciativas que se hicieron en la Alianza del Pacífico, un primer fondo regional. O sea, empezamos a entender muy bien, creo, que nosotros que veníamos de un perfil más técnico, no políticos, sino como super doers financieros y que queríamos enfocarnos a resultados, tuvimos la oportunidad de oro de decir, oye, aquí hay recursos que se pueden canalizar para lo que es el origen de su vocación, ¿no? Unos eran, como decíamos, grants o no complementarios, otros eran revolventes, otros eran con capital a mediano plazo, otros eran un tema de garantías. Se hicieron los primeros sistemas, no primeros, pero se evolucionó todo el sistema nacional de garantías para acompañar una política también industrial y de innovación.
Entonces, la verdad que creo que el entendimiento que se hizo en los talleres previos, donde tú, yo, todos los actores participamos a veces del otro lado de la mesa y nos dijeron, bueno, tú que estás hablando y proponiendo y andas, perdón la palabra de hocicón, ahora bien y ayúdanos a hacerlo. Entonces todos nos reconvertimos y dijimos, ¿cómo de que no? Vamos a entrarle. Y eso fue lo que pudo darle visibilidad al Instituto Nacional del Emprendedor. Yo que estudié mi posgrado en políticas públicas, para mí era como un manual de cómo hacer una buena política pública. Es consensada, en el seno de la sociedad estaban los retos pendientes por hacer. Creo que escuchamos cómo medir el éxito de cada actor, cómo sumar a otros para que tuviera más visibilidad lo que estaba pasando en México y México conectado con otras regiones. Ujú. Y fíjate que me viene a la cabeza, yo no había reparado en eso, que en esos años es cuando empieza todo este movimiento, dices tú, trajimos Startup Nations y en fin, se empezó a voltear aquí, nosotros arrancamos, ¿te acuerdas? Con un grupo de entusiastas ahí, con César Salazar, Santiago Zavala, Claro, Jorge, arrancamos Startup Weekend, que después tomó una vida propia y se expandió por toda Latinoamérica, con Oscar traje Founder Institute en su primer capítulo. En fin, yo creo que pasaron muchas cosas, evolucionó de manera muy acelerada, ¿no? Y yo creo que eso pues trajo todos los beneficios de evolucionar, pero también todas las cuestiones que vienen cuando uno se acelera demasiado para hacer las cosas, ¿no? y sabes qué, Vic, nosotros partimos de la confianza. Teníamos tantas, que es para mí el corazón de la industria de inversión en etapas tempranas, como lo dice, ¿no? El idioma inglés. Los fideicomisos se traducen en investment trust. Entonces, creo que nosotros partimos desde el tema de confianza y demos visibilidad. Y venían los de emprendedores sociales, y me acuerdo de Juan del Cerro, y venían, no, o sea, los verdes y los de creativos, todo el tema naranja. O sea, empezamos a darle mucha visibilidad y decir, oye, el tema de impacto tiene un impacto cultural, digital, creativo, de conocimiento, social, sustentable. Empezamos a abrazar a muchos otros. Y por supuesto, el tema de cualquier iniciativa que tiene una intervención, ¿no? Como cuando tú tienes una intervención médica, tu cuerpo, ¿no? Sufre todo un estrés y luego tienes que bajar y asentar lo que está pasando y darle tiempo que las cosas maduren y tengas un periodo de recuperación tal cual. Entonces, creo que eso es lo que pasó. O sea, hubo un tema de intervención donde todos pusimos una cantidad de esfuerzos, energía y tratar de darle visibilidad a todos los actores. Y luego venía un tema natural de decantar quién iba a sobrevivir en mediano y largo plazo o quién se iba a reconvertir también. Así es. Y bueno, aquí la tercera etapa de la que quiero hablar es la de los últimos varios años en donde pasas por Fondo de Fondos, por Santander, hoy en día por 1200 BC, digamos una etapa institucional de consolidación, ¿no? Donde seguramente explotas de una manera amplia todas las competencias, capacidades, habilidades y experiencias que construiste durante toda tu etapa de ascenso en el ecosistema. A partir de tu paso por todas estas instituciones de gran escala, ¿cuál es tu evaluación de la madurez de la industria del capital en nuestro país, sobre todo el capital de riesgo? Y si crees que las bases están sentadas para que su evolución continúe y sea ese vehículo que apoye el nacimiento, crecimiento y desarrollo de emprendedores tecnológicos que más tarde se convertirán en empresarios de impacto. Claro. Yo te diría que sí, toda esta, he sido muy afortunada de poder ser testigo y actor con muchos otros colegas como tú y otros fellows in crime, que les digo siempre, Mm. que hemos ido sumando nuestros talentos y nos hemos ido inclusive especializando porque somos siempre muy estudiosos. Nunca nos quedamos en una zona de confort, Big, y a mí eso me parece súper importante. Los que hoy hemos sido actores clave, y me encanta que hace poquito la Asociación Mexicana de Fondos de Capital Privado acuñó su libro de los primeros 20 años de la industria. Entonces, curiosamente estamos hablando de 2 décadas. Se dice como que pareciera mucho, pero no es tanto. Sigue siendo una industria muy joven, está en sus 20, ¿no? Es todavía una industria que se está auto perfeccionando, mejorando, especializando, nació de un tema muy generalista y hoy se está haciendo más vertical, regional, sectorial. Y creo que están sentadas las bases, como quien dices, para que de aquí podamos escalar y cambiar la imagen que se tiene de lo que pasa en México, lo que se puede hacer en México, pero también México conectado con sus más de 26 tratados de libre comercio. O sea, es una de las economías más abiertas del mundo. Y creo que
El ser un venture capitalist, ¿no? Yo me defino así porque somos esos que nos gusta conectar, el saber el cómo sí, somos resilientes, encontramos las maneras de agregar valor. Y creo que hoy se ha entendido que la inversión en etapas tempranas en innovación tiene un componente de colaboración muy potente. Si tienes, estás dispuesto a construir con otros, a pasar la estafeta, a pedir ayuda, a agregar valor y a poder conectar. Entonces, creo que hoy esos valores, antes era una industria muy celosa y a ti y a mí nos costó ir a abrir esas puertas muchísimo, que nos dieran la confianza, la credibilidad y lo logramos con resultados hoy, ¿no? Después de ser grandes ejecutivos, no solo a nivel país, sino a nivel internacional, y tú y yo estamos muy expuestos a eso, hemos construido nuevos atributos de marca país. Y yo creo que esa es la gran tarea hoy. Ya no tenemos tanto que explicar. México está en el mapa por todo el tema de nearshoring, por todo el tema que está pasando, pero ya lo veníamos viendo nosotros desde hace 2 décadas, estas oportunidades de cadenamiento productivo, de cadenas de valor, de certificaciones, de corredores industriales. Entonces yo creo que lo más positivo que podemos sacar del momentum que estamos viviendo es que ya salimos en la foto, ya pintamos y ahora nos toca construir de ahí para adelante un tema más sofisticado, profundo y poder cambiar, porque sin duda el tema de inversión tiene un efecto catalítico súper importante en los países y más en la segunda economía de Latinoamérica, lo que es México. Ujú. Oye, fíjate que hace un momento tocaste un tema de un término que se acuñó y se desarrolló alrededor del emprendimiento de alto impacto, que hoy en día vemos iniciativas, pues que ya también tienen su vida propia, como el FLI, ¿no? Con el Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto. Eh, y fíjate que ahí me llama la atención lo que haces al día de hoy, ¿no? Porque Ujú. yo cuando hiciste este cambio y vi en qué andabas, se oye algo muy padre, ¿no? Ya no es nada más un tema de avanzar en la tecnología, sino en tecnologías exponenciales que tengan un impacto en la calidad de vida del ser humano como tal, no ya de nichos muy particulares, sino a nivel global. Ujú. ¿Cuál es esta visión que se tiene hoy en día, ya no solo de emprendimiento de base tecnológica, sino de tener este impacto, global con lo que hacemos? Me encanta lo que dices, Vic, por todas estas 2 décadas hicieron que la tesis de 1200 BC o 1200 BC que hoy estamos acuñando con un equipo de súper locos y talentosos colegas, es cómo darle visibilidad a esas innovaciones temáticas. ¿Y a qué me refiero con innovaciones temáticas? Que puedan tanto tener un tema de base muy de ciencia y tecnología, pero que abone para un futuro más sustentable y de impacto. O sea, no podemos estar invirtiendo en cosas profundas o en tecnologías de frontera que no tengan la sustentabilidad como en su core. Luego buscamos, eso es lo que llamamos deep tech. Las cosas que están basadas en tecnología o tech-based, lo que buscamos es que estén solucionando temas dolorosos para los grandes motores de nuestras economías, que son las pequeñas y medianas empresas. Entonces necesitan más infraestructura, tecnología aplicada a sus procesos, a sus medios de pago, que los hagan más competitivos. Y en la parte tercera, buscamos cosas como tech enabler o que sean facilitadas por tecnología, pero que vayan a los cambios demográficos. O sea, no podemos dejar más detrás. O sea, no puede ser que en este mundo de la economía digital siglo XXI haya muchas personas que están fuera del ciclo económico. Entonces, ¿cómo podemos con tecnología solucionar esos grandes problemas de los bonos demográficos que tenemos, de las diferentes, ¿no? Comunidades vulnerables, que tengan un gran impacto social y que puedan finalmente incluirlos en el ciclo económico? Entonces, a eso nos referimos con la mejora, ¿no? Planetaria y humana, porque creo que hoy la tecnología y el GenAI y todo lo que estamos hablando, que lo veníamos viendo como ciertas tendencias, es el corazón de buscar un purpose para la inversión en etapas tempranas. Hay muchos problemas todavía por resolver, hay un mercado desatendido y hay una plataforma que tiene visibilidad para poder conectar ese talento con el mejor inversionista y darle la plataforma de clientes comerciales y financiarlo. Entonces, ese es el corazón donde nos estamos enfocando más que un sector, como bien dices, es un tema de visión de solución de problemas globales. Felicidades por ese enorme trabajo que estás haciendo ahora al frente de esta institución. Y Adri, pues mira, aunque pudiéramos pasarnos días y días platicando de toda una vida juntos en este tema, te agradezco muchísimo el tiempo que te tomaste para poder tener esta charla. Y nuevamente
Gracias y felicidades por toda tu trayectoria. ¿Eh? No, hombre, muchísimas gracias a ti, Vic. Uno, por haber creído en mí desde siempre, porque sin ti no hubiéramos hecho toda la parte del fondo con Acid Nothing, pero también por hablar de estos temas, que es importante que reconozcamos nuestra historia, que aprendamos de ella y que sigamos sumando. Creo que es importantísimo que le pongamos un granito de colaboración cívica, social, cultural, ¿no? Que contemos qué pasó, dónde estuvimos y cómo podemos generar más impacto en las diferentes iniciativas que hagamos con los diferentes roles y sombreros que nos cambiemos. Yo creo que este mundo de emprendimiento, innovación e inversión te elige a ti, a mí, y los elige a nuestra audiencia para que sigamos con mayor compromiso llevando nuestro rol hasta sus máximas consecuencias. Así que te aplaudo muchísimo esto que estás haciendo, porque hace muchísima falta seguir contando historias. Muchísimas gracias y feliz tarde. Gracias.